Buenas tardes, soy Óscar Descanse. En el punto 3 abordaremos los recursos narrativos creativos y estéticos desplegados por el autor en los ejércitos para enfocarse en el impacto psicosocial que produce la violencia como fenómeno inenarrable en la realidad y en la literatura. Imaginemos ahora un hombre a quien, además de a sus personas amadas, se le quita la casa, la costumbre, las ropas, todo, literalmente todo lo que posee. Será un hombre vacío, reducido al sufrimiento y la necesidad, falto de dignidad y de juicio, porque a quien lo ha perdido todo fácilmente le sucede perderse a sí mismo. Primo Levi, si esto es un hombre. La dificultad para expresar con claridad la violencia, en tanto fenómeno o situación límite para los individuos o las comunidades, es común a las disciplinas científicas sociales y la literatura. En este sentido, la violencia es un fenómeno inenarrable. Al respecto, comenta Pollack. Este escenario de investigaciones sobre la identidad en situaciones límites ha planteado que son estas condiciones de ruptura las que justamente les impediría a las víctimas dar cuenta de su experiencia. Por su parte, Aranguren plantea, los límites de posibilidad y denunciabilidad estarían dados, por lo tanto, por esta situación de quiebre y, en consecuencia, en los diferentes enunciados y narraciones, testimonios escritos, biografías e historias de vida u otras situaciones en las que distintas personas planteen su interés o necesidad de contar su historia, el investigador se hallará ante silencios, huecos y vacíos. Por otra parte, en la literatura, de acuerdo con la novela Los Ejércitos, Rosero considera la violencia como un fenómeno inenarrable. Es tanto el horror que la violencia produce que no hay palabras para describirla, o el lenguaje resulta simplemente insuficiente. Rosero se aparta de la visión meramente sociológica o política de la violencia e intenta darle un carácter literario a esa violencia, pero desde una paradoja. Como la violencia no se puede poner en palabras, entonces Rosero le da la palabra a la conciencia, la alegría, el placer, el recuerdo, el sufrimiento, la angustia de las víctimas o de la víctima. Aquí, por ejemplo, el profesor Ismael Pasos, el protagonista de la novela, padece el drama de la desaparición forzada de su esposa Otilia. La conciencia del profesor nos habla. Vuelvo de nuevo a mi casa, de nuevo me siento en la cama. Oigo el maullido de los gatos sobrevivientes girando en torno mío. Otilia desaparecida, les digo. Los sobrevivientes hunden en mis ojos los abismos de sus ojos, como si padecieran conmigo. Hacía cuánto no lloraba. Aquí se evidencia el recurso de la conciencia como narrador, pero también la simbología al usar la palabra sobrevivientes. Aparece sobrevivientes con S mayúscula porque es el nombre de los gatos, pero también se refiere a cada una de las personas víctima de la violencia en Colombia que tienen rostro. Ese rostro es el que logra observar el profesor Ismael Pasos y su conciencia nos cuenta, nos narra esta historia sobre la violencia. Tratamiento literario de la violencia y de sus impactos psicosociales en los ejércitos. Ya vimos que la violencia es un fenómeno inenarrable en tanto situación límite. Por esta razón, el autor despliega diferentes recursos estéticos para darle un carácter literario a la narración. Le da voz a la conciencia de una víctima, Ismael Pasos, quien vive la violencia en todas sus expresiones, pero sobre todo como un paso personal y colectivo del paraíso al infierno. Este recurso le permite enfocar la historia en el impacto psicosocial de la violencia sobre la víctima, Ismael Pasos, y sobre el pueblo, San José. Para lograr este objetivo, el autor recurre a diversas simbologías. Padilla destaca el uso de la conciencia como narrador como un recurso que le da un carácter estético a la obra de Rosero. En esta novela, Rosero deja que el lector perciba que el mundo representado está relacionado con la conciencia de un personaje que actúa y piensa en él, pero sobre todo que experimenta aquello que verbaliza. Al focalizar el relato desde el interior, Rosero busca no solo permitirle a su lector conocer los pensamientos, los sentimientos y las sensaciones de su personaje, sino también ofrecer una visión total del conflicto armado en Colombia. Esta perspectiva de Padilla coincide en parte con lo que Pecock denomina el carácter prosaico de la violencia en Colombia desde 1980.
por la incursión del narcotráfico. Ya no se trata de motivaciones políticas, sino del control por las rutas de la droga. Al respecto nos comenta la conciencia del profesor Pasos cuando habla de la violencia en San José, que a su vez simboliza toda Colombia y sobre todo la Colombia rural. Los cientos de hectáreas de coca sembradas en los últimos años alrededor de San José, la ubicación estratégica de nuestro pueblo, como nos definen los entendidos en el periódico, han hecho de este territorio lo que también los protagonistas del conflicto llaman el corredor, dominio por el que batallan con uñas y dientes y que hace que aquí aflore la guerra hasta por los propios poros de todos. Veamos otras perspectivas sobre el tratamiento literario de la violencia en los ejércitos. Para Claudia María Maya, la novela de Rosero tiene un carácter literario en tanto se aparta de la narración periodística. La narración periodística carece de algunas características que Adorno atribuye a la novela, a saber, la de ser lenguaje del sufrimiento, la de padecer con las víctimas, la de contribuir al esclarecimiento racional de los hechos y, por último, esta vez con Sartre, la de tender a la modificación de lo nombrado. En últimas, asumir una posición crítica respecto de los contenidos sociales y ayudar a crearla en el auditorio. Lo que plantea Maya sobre la novela de Rosero se hace evidente en el tratamiento que se le da a la novela de ciertos hechos como la masacre de Bojayá. No se trata de una narración periodística, sino de la conciencia del profesor Pasos que nos cuenta lo siguiente. Tempranamente huérfana, sus padres habían muerto cuando ocurrió el último ataque a nuestro pueblo de no se sabe todavía qué ejército, si los paramilitares, si la guerrilla. Un cilindro de dinamita estalló en mitad de la iglesia a la hora de la elevación con medio pueblo dentro. Era la primera misa de un jueves santo y hubo 14 muertos y 64 heridos. La niña se salvó de milagro. Se encontraba vendiendo muñequitos de azúcar en la escuela. Además, se puede apreciar un carácter simbólico en la palabra o número 14 que puede reflejar la infinidad de víctimas que deja el conflicto armado en Colombia. Por su parte, para César Valencia, lo valioso de la novela de Rosero es la fuerza de una virtualidad imaginaria que recuerda, reconstruye y redefine lo real y logra crear un mundo de pronto imposible para los otros, aunque entrañable en su dolor para nosotros. La clave para que todo esto sea posible es el recurso de la oposición entre el erotismo y la muerte. En primer lugar, digamos que el erotismo y la muerte mediante la técnica contrapuntística adquieren la categoría de oposición constitutiva, es decir, que representan un todo inseparable que le da una dimensión humana a lo inhumano, una medida de la esperanza a los cercos inefables de la muerte, un grito de vida a la desolación del terror. Esta perspectiva de Valencia sobre el erotismo y la muerte en la novela de Rosero queda evidente en la siguiente cita. La imaginé durmiendo, a pesar mío, desnuda, sin cobijas. Avanzo detrás de Geraldina intentando vanamente desconocer su perfume que asedia, mis ojos explorando involuntariamente su espalda enlutada y en todo caso sorprendiendo detrás del luto las piernas, las sandalias, el rutilante movimiento de su cuerpo, su vida entera difundiendo y proclamando detrás de los velos de la fatalidad que le tocó padecer en este mundo el acaso inclemente deseo de ser poseída cuanto antes, aunque sea por la muerte, yo mismo, para olvidarse por un instante del mundo aunque sea por la muerte. La presencia del erotismo en la novela es evidente desde las primeras páginas, pero hay que advertir que hacia el final se pierde ese erotismo que a su vez le da un carácter humano a la novela y a la presencia de la víctima, que es el profesor Ismael Pasos, porque aparecen los ejércitos, aparece la violación del cadáver de Geraldina y eso borra violentamente todo carácter humano que pudiéramos depositar en la idea del erotismo en relación con la muerte. Más allá de reconocer el carácter literario de la novela de Rosero desde diversas perspectivas, nosotros nos quedamos con esta visión de Padilla, quien plantea lo siguiente. Por encima de la pura representación de la guerra, Rosero representa el estado mental, la forma de sentir, la manera como viven los colombianos la guerra. En esta perspectiva, los ejércitos puede ser leída como una valoración estética, un análisis literario de los efectos de la guerra, mas no como un examen conceptual sobre el conflicto armado o la manera como afecta a los colombianos.
Lo que plantea Padilla sobre la novela de Rosero se hace evidente en estas palabras del profesor Ismael Pasos. ¿Por qué preguntan los nombres? Matan al que sea, al que quieran, sea cual sea su nombre. Me gustaría saber qué hay escrito en el papel de los nombres. Esa lista es un papel en blanco, Dios, un papel donde pueden caber todos los nombres que ellos quieran. Como se puede apreciar, hacia el final ya no hay sino angustia, desesperación, sufrimiento por causa de la barbarie. Ya se ha perdido incluso el erotismo que podría darle un carácter humano a esta situación. Ya solo queda la angustia de la víctima. En los ejércitos de Rosero se da un tratamiento literario a la violencia a partir de varios recursos. Uno de ellos es el uso de la conciencia del profesor Ismael Pasos como narrador de los hechos. El otro tiene que ver con los aspectos simbólicos que vamos a encontrar en la novela. Vamos con el primero, del paraíso al infierno. En el inicio, será el Génesis de la Biblia, la conciencia de Ismael Pasos nos cuenta que vivía en un jardín de Edén, el patio de su casa, desde donde disfrutaba de observar la desnudez de su vecina. Este paraíso es humano y erótico, y ese erotismo también hace humano y humanista al personaje. El jardín es un oasis físico y emocional construido a manera de refugio y lugar de identidad en medio de la violencia. Es un jardín interior en ambos sentidos de la palabra, literal y figurado, porque se trata de un patio interior y también porque se trata de un jardín para la conciencia. Ese jardín de Edén contrasta con el infierno representado al final de la novela por la violación del cadáver de Geraldina por parte de soldados de uno de los ejércitos. Empecemos entonces con la descripción del paraíso que hace la conciencia del profesor Ismael Pasos en la primera página. Y era así. En casa del brasilero, las guacamayas reían todo el tiempo. Yo las oía desde el muro del huerto de mi casa. Subido en la escalera, recogiendo mis naranjas, arrojándolas al gran cesto de palma. De vez en cuando sentía a las espaldas que los tres gatos me observaban trepados cada uno en los almendros. ¿Qué me decían? Nada, sin entenderlos. Más atrás mi mujer daba de comer a los peces en el estanque. Así envejecíamos, ella y yo, los peces y los gatos. Pero mi mujer y los peces, ¿qué me decían? Nada, sin entenderlos. El sol empezaba. La mujer del brasilero, la esbelta Geraldina, buscaba el calor en su terraza completamente desnuda, tumbada boca abajo en la roja colcha floreada. Si al principio en la descripción del paraíso el erotismo y la desnudez son símbolo de la humanidad y la apreciación estética del cuerpo, del humanismo también, hacia el final todo ese erotismo se pierde, es arrancado violentamente. Y la conciencia del profesor Ismael Pasos nos narra su descenso al infierno. Los ejércitos violan el cuerpo del deseo, le arrancan su humanidad y con este acto le arrancan la humanidad y el humanismo al personaje. Solo queda la barbarie, esa misma barbarie que padecen tantas víctimas de la violencia en Colombia. Nadie reparó en mi presencia. Me detuve, como ellos, otra esfinge de piedra, oscura, surgida en la puerta. Entre los brazos de una mecedora de mimbre estaba, abierta a plenitud, desmadejada, Geraldina desnuda, la cabeza sacudiéndose a uno y otro lado, y encima uno de los hombres la abrazaba. Uno de los hombres hurgaba a Geraldina, uno de los hombres la violaba. Todavía demoré en comprender que se trataba del cadáver de Geraldina, era su cadáver, expuesto ante los hombres que aguardaban. ¿Por qué no los acompañas, Ismael? Me escuché humillarme. ¿Por qué no les explicas cómo se viola un cadáver o cómo se ama? ¿No era eso lo que soñabas?